Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir resolviendo algunos problemas lógicos. Resolver un problema es hallar una solución en un espacio de búsqueda. La resolución de un problema puede pensarse como un proceso de búsqueda en un espacio de soluciones posibles. Hay problemas que tienen una solución objetiva, como los que proponemos en este curso. En otros casos, la solución va a ser subjetiva. Hay problemas con una única solución. En otros, el problema puede tener varias soluciones posibles. La clase pasada dijimos que en el enunciado del problema tenemos datos y restricciones que están explícitos y otros que tenemos que inferir. La lectura literal es más simple, identificamos lo que está explícito. La lectura inferencial plantea un desafío mayor porque tenemos que descubrir lo que está implícito en el texto o en las figuras que acompañan al texto. En un problema real, por lo general, hay información irrelevante que tenemos que aprender a descartar, identificando los datos y las restricciones que sí son relevantes para hallar la solución. Sin embargo, la resolución no comienza identificando datos y restricciones, sino la incógnita. Recién cuando conocemos la incógnita podemos saber si un dato es relevante o no. Incluso para decidir si el problema tiene solución o tiene una única solución, necesitamos saber cuál es la incógnita. Vamos a leer el enunciado de este problema. Deduzca el nombre de cada robot usando la siguiente información. Delta, alfa y sigma tienen números pares. Ni omega ni beta tienen antenas. Gamma, beta y sigma tienen un solo ojo. Los dígitos del número de alfa suman 9. La incógnita es clara, deducir el nombre de cada robot. Tenemos que tener claro también el significado de cada palabra y de cada expresión. ¿Sabemos que es un número par? ¿Sabemos que son los dígitos de un número? Si es así, podemos avanzar. En este problema tenemos que deducir los nombres de los robots a partir de los datos que nos brinda el enunciado. El dibujo brinda información relevante porque las restricciones aluden al número de cada robot, a la cantidad de antenas, la cantidad de ojos. La figura también tiene información que no es relevante. Los colores de los números, por ejemplo, no se mencionan en el texto. Tenemos que averiguar el nombre de cada robot. Comenzamos entonces reconociendo los nombres: delta, alfa, sigma, omega, beta y gamma. Leemos la primera viñeta. La lectura es literal. Delta, alfa y sigma tienen números pares. Observemos la figura. 3 de los robots tienen números pares. Los otros 3 tienen números impares. ¿Cuál es la lectura inferencial entonces? ¿Qué es lo que podemos inferir? Omega, beta y gamma tienen números impares. La segunda y la tercera restricción brindan información de beta, pero implícitamente también la primera restricción nos habla de beta, porque ya vimos que podemos deducir que beta tiene un número impar. Beta tiene un número impar, no tiene antenas y tiene solo un ojo. Podemos entonces identificar a beta y el espacio de búsqueda se reduce. ¿Cómo seguimos? Tenemos varias posibilidades. Una de ellas es analizar nuevamente la figura. Solo hay 2 robots sin antenas y el enunciado nos dice que ni omega ni beta tienen antenas. Así que podemos inferir quién es omega. Para deducir quién es gamma, nos basta usar nuestra primera inferencia. Tiene un número impar. Solo puede ser el robot con número 165, porque ya averiguamos los nombres de los otros 2 robots con números impares. Siguiendo con la misma estrategia, reunimos toda la información que nos brindan las restricciones que nombran a sigma. Sabemos que tiene un número par, pero en verdad es el único con un solo ojo que aún no hemos identificado, con lo cual podemos inferir quién es sigma. Identificamos a alfa utilizando la última restricción y sabiendo que de los 2 personajes que aún no hemos nombrado, solamente uno tiene un número cuyas cifras suman 9. Una vez que sabemos quién es alfa, podemos reconocer
¿Quién es delta? Para completar la resolución, leemos nuevamente todo el enunciado y verificamos que nuestra solución es correcta. Vamos a leer el enunciado del siguiente problema. Alicia, Belén, Mercedes y Victoria salieron a almorzar con sus esposos. En el restaurante se sentaron en una mesa redonda, de forma tal que ninguna mujer se sentaba al lado de su marido, enfrente de Belén se sentaba Victoria, a la derecha del esposo de Belén se sentaba Mercedes y no había dos varones uno junto al otro. ¿Quién se sentaba entre Belén y Alicia? Observen que en este problema la pregunta es bien específica. ¿Quién se sentó entre Belén y Alicia? Algunas personas pueden leer el enunciado y quizás con una lectura simple pueden responder. Otras tendrán que leerlo más de una vez. Nosotros vamos a ver una representación visual que nos va a ayudar a resolver el problema cuando la respuesta no surge rápidamente. La mesa es redonda y alrededor se sentaron 8 personajes, de modo que dibujamos la mesa redonda y las 8 ubicaciones. El enunciado nos dice que no había dos varones uno junto al otro. Podemos inferir que entonces tampoco había dos mujeres una junto a la otra. Se sentaron de manera intercalada hombres y mujeres. Resaltamos algunas de las ubicaciones justamente para ilustrar las posiciones que ocupan las mujeres y los varones. Dibujar una representación gráfica es una estrategia útil para resolver un problema. También es una estrategia útil resaltar en el texto las restricciones o los datos que son relevantes o incluso reescribir lo que es relevante. Ninguna mujer se sentaba al lado de su marido. Es relevante. Enfrente de Belén se sentaba Victoria. Con esta información ya podemos dibujar dónde está Belén y enfrente Victoria. Ninguna mujer se sentaba al lado de su marido, de modo tal que el esposo de Victoria no puede estar ni a su derecha ni a su izquierda. De manera análoga, el esposo de Belén no puede estar a su derecha ni a su izquierda. Vamos a considerar ahora la tercera restricción. A la derecha del esposo de Belén se sentaba Mercedes. Observen que ya hemos descartado dos posibilidades del espacio de búsqueda. El esposo de Belén no puede estar ni a la izquierda ni a la derecha de Belén. Por lo tanto, tiene que estar a la izquierda o a la derecha de Victoria. Supongamos que el esposo de Belén está a la izquierda de Victoria. Pero entonces a su derecha no está Mercedes, como nos pide el enunciado, sino que estaría Victoria. Por lo tanto, descartamos también esa posibilidad y ya sabemos con certeza que el esposo de Belén está sentado a la derecha de Victoria y a la izquierda de Mercedes. Observen que los problemas que hablan de derecha y de izquierda hay que tener muy en cuenta de qué personaje estamos hablando. Ubicada a Mercedes podemos ubicar también a Alicia. Entre Victoria y Alicia no puede ubicarse el esposo de Victoria, ni tampoco el de Alicia, porque ninguna mujer está al lado de su marido. Tampoco el de Belén, porque ya lo ubicamos. De modo que entre Alicia y Victoria se sentó el esposo de Mercedes. Entre Belén y Alicia necesariamente se tiene que haber sentado el esposo de Victoria. Y esa es la solución del problema, dado que, ubicando al esposo de Alicia en la última silla que nos quedaba disponible, todas las restricciones se satisfacen. Para verificar la solución, tengan en cuenta que tenemos que confrontarla con el enunciado original. Como ocurre en la vida real, en la mayoría de los problemas que vamos a plantear, el enunciado va a incluir alguna información que no es relevante. Una estrategia útil va a ser entonces resaltar la información relevante o construir una representación gráfica que permita visualizarla. Los diagramas, las tablas y otro tipo de figuras son justamente herramientas que ayudan en el proceso de resolución porque nos permiten visualizar los datos relevantes y sus relaciones. En muchos problemas, el mismo enunciado incluye una figura.